Evelyn Benavides, es la doctora neuróloga de especialidad que tengo el gusto de entrevistar para que todos ustedes puedan ver en nuestra conversación, en la que ella nos va a contar su perspectiva respecto de su quehacer en la neurología y los trastornos del sueño. Particularmente nos interesa la apnea obstructiva de sueño, pero en general en los trastornos de sueño. Y por otro lado, saber de qué manera nosotros podemos empezar a generar una prevención primaria, dándole a conocer a los pacientes la necesidad de que la vía aérea sea protagónica. Porque muchísima gente no sabe lo importante que es. Entonces, Evelyn es, como dije, neuróloga de la Universidad, de la Clínica de la Universidad de los Andes, pero no solo eso, sino que además están con un gran grupo de gente muy entusiasmados con un diplomado de medicina del sueño, porque ella es protagonista fundamental en lo que es la Clínica de Medicina del Sueño de la Universidad de los Andes. Entonces, con mucha autoridad, nos puede comentar lo que para ella ha sido. Evelyn, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Luis por la iniciativa, por tratar de unir gente que en general no estamos acostumbrados a trabajar juntos y a tratar de ser más interdisciplinarios en el manejo de los pacientes, del ser humano en general, digamos. Así es. Así es. Sí, para BioFirst, que es esto que nos convoca, nosotros tomamos al paciente no desde la enfermedad, o sea, la apnea existe, te fijas, el trastorno del sueño existe, pero a nosotros lo que más nos interesa es fundamentalmente tomar a ese ente biopsicosocial que nos consulta y que a través de su ambiente donde él vive, su apnea tiene una necesidad muy distinta a la de otro paciente que puede tener la misma apnea, e incluso más severa en otros, pero la situación en que él la vive es diferente. Y nosotros debiéramos ser capaces de enfrentar al individuo más que a la enfermedad. Entonces, desde esa perspectiva, Evelyn, ¿cómo tú, como neuróloga, llegaste a la vía aérea? ¿Cómo, siempre pregunto, ¿el tema te encontró a ti o tú buscaste el entrenamiento y el desarrollo en vía aérea? O sea, en neurología, yo soy neuróloga de adulto, no tenemos gran formación ni siquiera en medicina del sueño, muy poco. Ya. Y después de la especialidad de neurología hice la subespecialidad en epilepsia y medicina del sueño, pero en realidad mi primer interés fue epilepsia. Y Ajá. venía con medicina del sueño, y bueno, ya, veamos para dónde va, pero te estoy hablando hace más de una década, Ya, bastante ok. más. Y cuando la medicina del sueño en Chile se hacía bastante poco, Ujú. era muy poco centro y no estaba muy desarrollada también y tenía un tema de acceso también que era bastante limitado. Correcto. La gente en general no se hacía estudio, el tratamiento era bastante precario, entonces no era un tema muy desarrollado y a través, sobre todo en la última década, se ha desarrollado mucho en Chile esto Sí. y ha sido mucho más asequible y la verdad es que de mi primer interés, que fue la epilepsia, derivé a mi segundo interés, que es, y que ahora pasó a ser mi principal Ok. práctica clínica, que ha sido la medicina del sueño, que no es solamente la apnea es Por como supuesto. lo más llamativo, lo más Ya. conocido, lo más ruidoso, por otro lado, porque la gente ronca, Claro. entonces, pero está lleno de insomnio, el insomnio es la patología ¿Tú del ser dirías que humano el más insomnio es la patología frecuente. más común que te toca? O sea, la más frecuente de la humanidad es la cefalea y el insomnio. Son La las dos cefalea. causas de consulta más frecuentes en Ya. medicina general, en un policlínico sin Abierto. especialidad, ¿Ya? en un consultorio. El Ajá. médico general a lo que más se ve expuesto son a la cefalea y al insomnio. Son las dos causas primarias de consulta del ser humano. Interesante. En el adulto, que es lo que tú Sí, haces. estamos Ok. hablando sobre 15 años. Por cierto.
Ok, mira, y por lo tanto es de una prevalencia fundamental. Y dentro de las el insomnio, ¿es básicamente el insomnio de despertar precoz o el insomnio de intermedio? Por lo que más la gente consulta es por insomnio de conciliación, les cuesta quedarse Conciliación. dormido. O sea, Conciliación. No esa poder quedarse sensación de dormido. ir a la cama y no quedarse dormido es tan desagradable y produce tanta molestia, pero ¿Ah? tiene muchas causas, causas primarias, causas Wow. secundarias, todo un mundo, y más o menos la mitad de la población en algún momento va a tener insomnio que va a requerir al menos una consulta médica. Entiendo, entiendo. ¿Ya? Sí, bueno, con la edad va aumentando los distintos tipos de insomnio, sin duda, y Es ahí es... más el insomnio a medida que aumenta la edad y más en las mujeres que en los hombres, el doble. No me digas, Sí. ¿cómo se llama? De ¿De los la 50, menopausia? no, No, o no hay relación con este efecto hormonal. sobre los 30 años. Sobre Ay, los ya son 30 los 30. años Wow, se duplica la proporción de mujeres versus hombres con insomnio. mira qué Las interesante. causas son diferentes Sí, y es invalidante, produce millones de pesos de pérdida económica entiendo. al país. Por eso la gente empezó a estudiar más esto del Sin insomnio. Lo duda, mismo porque que es la un problema de salud cefalea pública. y que están muy unidos y que van muy unidos a la práctica odontológica. Y ahí llegué mucho más tarde al tema Ajá, odontológico, con lo que me preguntabas primero, y fue a raíz de una casualidad, la verdad, ya. cuando hace 6 años empezó la clínica Universidad de los Andes a funcionar. No teníamos muchos pacientes y la verdad que empezamos a conocernos entre los que trabajábamos ahí, a sociabilizar, en realidad a tomar café. Porque tomaban Y café, claro. claro, y ahí conocí a una de mis ahora grandes amigas, que es la Silvana Palacios, que es Sin una duda. gran ortodoncista. Buena amiga y Y, que hizo el contacto contigo. y en realidad fue absolutamente al azar y dijimos, en realidad, ¿por qué no empezamos a trabajar juntos y vemos los pacientes? Y se empezó a armar un grupo por afinidad solamente entre todos los que estábamos en la clínica y empezamos a formar un grupo interdisciplinario en el cual pudimos armar hartas cosas. Tenemos la posibilidad de hacer los estudios completos de los pacientes a bajo costo, con derivaciones rápidas, sin eh, mucha burocracia entre medio. Y eso nos ha facilitado el trabajo y ha hecho que veamos pacientes jóvenes que, si bien pueden tener complicaciones de la vía aérea, tienen otras cosas más y las resolvemos bastante rápido. Tenemos psiquiatras, psicólogos, mucha de la patología del sueño va unido también a algún grado de Bueno, de ansiedad y de patología del personalidad apetito y todo sexual. eso, sin duda. Sin duda. Y Cuéntame, respecto de eso, ya para entrar un poquito más en materia, ¿cuál es el screening que habitualmente, cuál es el flujo, diría yo, que tiene el paciente dentro de lo que son ustedes, de lo que es la clínica de la Universidad de los Andes en Medicina del Sueño? ¿Cuál es el flujo del paciente? claro, nosotros la verdad es que no inventamos la rueda, fuimos sacando las mejores cosas que habíamos visto en otros lados, en otros lugares donde habíamos trabajado, incluso nuestras experiencias fuera de Chile. Y lo que hicimos fue adaptarlo a nuestra realidad y a nuestros costos, porque en el fondo tiene que haber un tema claro de que no es el único problema del paciente y no podemos, en el fondo tiene que ser algo que sea solventable y que se mantenga en el tiempo y que el tratamiento de la gente sea capaz de seguirlo. Y lo que hacemos en el fondo son reuniones mensuales, donde hay pacientes que son muy claros, pero otros que no son tan claros. Ya. Discutimos la patología del paciente entre especialistas de dolor orofacial, ortodoncistas, los psicólogos, psiquiatras, Ajá. kinesiólogos, medicina bariátrica y nosotros. Dependiendo del tipo de paciente, es la discusión que hacemos y Ojo, los especialistas que participa. que requieran ser involucrados. Y eso, la verdad, es que es una discusión clínico-académica. Tenemos becados, tenemos gente en formación, entonces, la verdad es que también eso aporta. Sin duda. Y, y una vez que evaluamos a esos pacientes, vemos un tratamiento que sea costo-beneficio. O sea, en el fondo, primero, cuál es la queja del paciente? O sea, ¿por qué el paciente consulta? Eso es lo más importante, porque nosotros podemos arreglarle muchas cosas, pero la verdad tenemos que arreglar primero por qué el paciente consulta. Sin duda. Y desde su motivo de consulta y la comorbilidad más grave que tenga el paciente, eso es lo primero que es abordado. Y después
viendo hacia los lados qué es lo que podemos arreglar aparte o concomitantemente, pero en el Lo que fondo vaya apareciendo dentro de lo claro, pero es el motivo de consulta y sí, las las comorbilidades graves que tenga. sin duda. Eso, ese es el objetivo de nosotros primero. Ok. Y que su calidad de vida mejore ostensiblemente, o sea, que sea un tratamiento que mejore su calidad de vida. O sea, si lo Ujú. vamos a dejar más o menos igual de su calidad de vida, probablemente puede ser un tratamiento exitoso desde el punto de vista médico y odontológico, pero que el paciente no lo va a sentir como algo Muy bien. positivo en su vida, digamos. Por lo Tenemos tanto, que va a haber aumentar, poca fidelidad al tratamiento y lo va a abandonar, etcétera. claro, o sea, tiene que ser un paciente, hay que motivarlo, una de las motivaciones es la calidad de vida, o sea, eso Sin duda, es. sin duda. Y también el bajar el riesgo de las De la comorbilidades, donde la comodidad. comorbilidad cardiovascular en los trastornos del sueño, y no solo en la apnea del sueño, es muy alta. No, no El cabe ninguna riesgo duda. Sí, del cuando síndrome ellos saben que esto metabólico, de puede, los infartos al corazón, al sin duda, cerebro, eso es muy alto muy y alto. es la principal causa de muerte en nuestro país. Sin lugar a dudas, sin lugar a La dudas. Y comorbilidad cardiovascular. en esto no hay ninguna duda, ya no hay quien se resista a unir los problemas trastorno del sueño con todas esas comorbilidades que son causas de muerte, no cabe duda. Cuéntame, ¿cómo te ha ido al otro extremo, al extremo de el poder iniciar prevención temprana? Que se está viendo porque la gente, el público en general, se empieza a enterar, hay un mejor nivel de educación y a lo mejor les llegan ya pacientes o son hallazgos de pacientes jóvenes que tienen alguna de los predictores, por decirlo así. ¿También les ocurre eso o todavía no es tan frecuente? Mira, en general, el principal eh, captador en el sentido de encontrar a los pacientes ¿Claramente? tempranamente es el odontólogo. Ajá, Nosotros recibimos los pacientes ya con muchos filtros, con mucha agua bajo el puente, y ya. la verdad es que vamos a arreglarlo como de lo que está. Es raro recibir un paciente que nunca haya consultado o que nunca haya sido tratado. Pero los odontólogos tienen la puerta de entrada de los pacientes porque los pacientes se creen sanos, los pacientes que van al odontólogo creen que están sanos, pero empieza la historia, la anamnesia odontológica, Ujú. donde si ven un malampatí importante o una desviación nasal o una forma de la vía aérea o cráneo facial que amerite pregunta en el fondo, o el mismo paciente va contando Por entre medio de último. su Sí, tratamiento, de hecho le cuentan mucho más al odontólogo que al médico, o sea, sí, tenemos que ir sacando la historia, a sí, ustedes les es así, llega es así. bastante espontánea, digamos, les tienen menos miedo, no Menos sé. miedo, somos más coaching, más psicólogos. Claro, entonces preguntar si ronca, si tiene apnea, si el compañero cama le ha visto apneas o no, Oh, si anda con sueño en el día. Con esas tres preguntas tienes el 75% de sensibilidad para sacar la historia de una apnea del sueño. sí, y Y es una cosa que te toma 2 minutos. 2 minutos. Y además hay toda hay otra cosa que seguramente va a quedar muy claro en las clases que vamos a hacer nosotros, lo de Silvana, lo tuyo, en que vamos a dar un perfil del paciente de riesgo para que sepamos claramente qué hacer con ello. Pero es Pero interesante. también hay gente que es delgada, hay gente joven, Sí, delgada, sin comorbilidad, pero es cosa de ver la vía aérea y los odontólogos saben, un odontólogo con un mínimo aprendizaje, hay que aprender a ver eso, no es sin algo duda. que puedan hacerlo. No, pero Alguien te tiene que enseñar, sin duda. pero si tienes un buen profesor que te enseñe, los odontólogos pueden diagnosticar muchos pacientes que potencialmente van a ser graves, o incluso que son graves y ellos mismos ni siquiera lo saben. Lo saben. Mira, sabemos que la relación del índice de masa corporal, vale decir obesidad, por decirlo de alguna cosa, un IMC sobre 27, se relaciona con apnea o con trastornos del sueño en general, pero no habiendo eso, es estructuralmente, cuando el paciente tiene un problema estructural craneofacial, sin ser obeso, ser absolutamente cero posibilidad de tener comorbilidades visibles por lo menos, es donde nos encontramos con una serie de condicionantes y que terminan por apneas más severas incluso en algunas ocasiones.
Y Y tienes el otro razón, tema también son los tratamientos. Hay veces que hay tratamientos odontológicos que empeoran aún más absolutamente. la vía aérea y la mecánica de la vía aérea, tratamientos odontológicos que no fueron estudiados completamente, o que la competencia del odontólogo no iba justo por ese lado y no hizo la interconsulta, Es y así. se pueden empeorar incluso las cosas. Y eso tiene que ver con lo que tú decías recién, Evelyn, que esto no tiene mucha historia. Los ortodoncistas hace 10, 15 años, ponte tu máximo 20, recién empezaron de a poquito a incorporar la vía aérea como objetivo de tratamiento. Entonces, compensaron muchas. Hay muchas cosas que se compensan a nivel dentario y el problema es estructural. Y en ese sentido, por eso es importante que nosotros nos encarguemos en el webinar y en las cápsulas que estamos haciendo de darle. Ustedes tienen un diplomado que apunta a lo mismo. Y es importante que, yo sé que durante la clase nos vas a conversar de ese o nos vas a mostrar para que sepamos, porque el odontólogo se tiene que formar, porque esto es algo, claro, ya lleva 10, 15 años, pero sigue siendo algo nuevo para muchos ortodoncistas que ven al paciente en primera instancia. El odontopediatra, el odontólogo general, por supuesto que el maxilofacial, pero claramente es eso, es algo que no tiene mucha historia y por eso que hay que formarse en eso. Claro, Bueno, ¿no? Y también la gente no va directamente al maxilofacial o al odontólogo especialista, la gente tiene el hábito, por lo menos incorporado, de ir una vez al año a su odontólogo de cabecera. para que Y, solucione el y es problema de muy cara. raro que alguien que se siente sano vaya a un médico de cabecera. La gente va al médico cuando tiene algún síntoma, pero al odontólogo existe la costumbre de ir, y es una muy buena costumbre, digamos, un muy buen hábito ir al menos una vez al año a hacer su revisión del odontólogo. Y Sin lugar a dudas. entonces tienen una puerta de entrada de, de, de pesquisa que es mucho más temprana que la que tenemos nosotros los médicos. Y eso es súper valioso porque en el fondo podemos llegar a pacientes, en el fondo, y sobre todo si evitan extracciones innecesarias, o si realizan procedimientos tempranos de ortodoncia que a lo mejor son Opciones de mucho más eficientes velocidad. que cuando más tardíos. Claro, todas estas cosas yo las he aprendido con la Silvana, No cabe debemos duda, se hacer su nota. todo el crédito, y todos los cursos de odontología que me ha hecho ir y ver, y todas estas cosas Bien. que, que me ha, que me ha llevado a conocer eso. Aprender. Nosotros como médicos no tenemos ni una sola clase, ni siquiera de odontología básica, nada, 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 nada. Entonces, la formación que tenemos se va haciendo en el camino, y eso a veces es muy bueno, pero Ajá. tiene su riesgo. Entonces hay que Sí, tener como un grupo formado, y como te digo, nosotros tenemos este diplomado de medicina del sueño, que a diferencia de otros cursos que existen, tiene un módulo con un 25% del curso es solo odontología bien. dedicada a los Súper. trastornos del sueño. Sí, yo Entonces, creo que va a ser un éxito. De hecho, eso es súper relevante. sé que tienen muchos adeptos y va a seguir siendo un éxito. Y después de esto, mucha gente más se va a enrolar. Déjame llevarte, porque ya tenemos que cerrar la entrevista, porque si no se hace muy larga. Déjame llevarte a tu especialidad. Déjame llevarte a la neurología, porque dentro de lo que es el estudio de las alteraciones o los trastornos de sueño, la polisonografía o el poligrama es fundamental. Es el el examen que objetiviza todo lo que hasta ahí era subjetivo. ¿Por qué? Básicamente porque se hace durante el sueño, entre otras cosas. Ninguna imagen se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene múltiples parámetros que ver. Por otro lado, tiene el tema de costo y que es un examen de toda una noche, pero también existe la poligrafía, que hace que el sistema sea mejor. Como neuróloga, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo haces? ¿Qué sugieres? Esto como una sinopsis de lo que yo sé va a ser tu clase, pero para que de esa manera cerremos con neurología esta entrevista. Bueno, desde el punto de vista técnico, la polisomnografía es el gold standard. Ese es el gold standard de los trastornos del sueño, sobre todo los trastornos respiratorios del sueño, pero sirve para ver otras cosas también, porque permite ver la actividad eléctrica cerebral, o sea, las distintas etapas del sueño,
permite ver los trastornos respiratorios y diferenciar si son obstructivos, si son mixtos o son centrales, porque también hay gente que tiene trastornos respiratorios centrales que tienen que ver con el centro respiratorio, ni siquiera con la vía aérea, ni con si Correcto. son obesos o no. Entonces, y permite también ver oximetría, que eso también lo permite la poligrafía, y permite ver también la polisomnografía, los microdespertares, toda la parte de arquitectura del sueño y los movimientos de las extremidades inferiores, y además es con video, porque hay patología neurodegenerativa, por ejemplo, los trastornos conductuales del sueño REM, gente que hace cosas en la noche, que pelea, que grita, y que se confunde con otras cosas y que puede ser un marcador incluso de enfermedades neurodegenerativas y un marcador muy potente de Mira qué enfermedades interesante. neurodegenerativas. Entonces, la polisomnografía, pero tiene su tema de que tiene que ser en un laboratorio, en un técnico competente. Ahora estamos haciendo a domicilio, pero hemos hecho en algunas partes, porque hacerlo a domicilio requiere una infraestructura de la casa del paciente, también la red eléctrica, que sea un lugar silencioso, que tenga wifi, una serie de cosas que no todas las casas tienen. Correcto. Pero se puede hacer a domicilio también. Y por eso es un examen gold standard sobre el cual se comparan las otras cosas, pero y además es consumidor del tiempo, uno se demora entre 2 o 3 horas más o menos en Lo hacer el mismo. informe de un examen. Ah, mira, Entonces, eso es lo que te demora se a hace ti, a mano, porque el examen claro. es de 6 horas, pero a ti para El informarlo te examen demora tanto, en adulto tiene que ser mínimo 8 horas, 8, porque mira, tienes que tener mínimo 6 horas de sueño, pero eso si el correcto, paciente no se mueve, si no hace claro, nada, pero lo ideal es instalarlo a las 10 de la noche y sacarlo a las 7 de la mañana, entiendo, eso es lo ideal. Mientras más horas de registro, mejor calidad mejor, el mejor. reporte, pero uno se demora entre 2 y 3 horas en hacer Wow, el informe, se hace a mano, no es automatizado, hay sistemas automatizados que no son tan buenos, o sea, es mucho mejor hacerlo a mano, entiendo. y toma mucho tiempo, muy consumidor de tiempo. Pero existe la poligrafía, que es un test de screening que tiene menos sensores, solamente el oxímetro, una cánula nasal solamente para ver el tema respiratorio, o sea, no puedes saber si son obstructivas centrales o Correcto. mixtas, las apneas cuesta, hay un sistema, pero no es tan fidedigno. Pero Se también te pasa no incorpora el un electroencéfalo. no, se te pasa un tercio de la apnea, o sea, Ah, subestima. Cuando la poligrafía sale muy alterada, tú sabes que está alterada. no, ok, Pero cuando sale en ese límite entre lo normal y lo anormal, lo ideal es igual hacer una polisomnografía correcto. porque te subestima el número de eventos respiratorios. Y lo otro que tiene es un saturómetro y un sensor de ronquido, nada más. No tiene video, no puedes ver movimientos de piernas, no puedes ver trastornos conductuales del REM ni etapas del sueño. Pero como método de screening, sobre todo pensando en los odontólogos que tienen una población, esperamos o creemos, relativamente más sana que la que vemos los especialistas en Ajá, sueño, correcto. eh, es un buen sistema, porque si sale normal, estupendo, un problema menos, check. Si sale muy alterada, otro problema se lo derivas al especialista en sueño. Obvio. Pero esos pacientes que están en el límite son Ajá. los pacientes complejos que hay que estudiar y que tienen que ir tienes que conversarlo con el especialista en sueño, ver qué van a hacer, y ver toda la parte craneofacial, radiografías, toda esa parte, la comorbilidad médica, y la mayoría van a terminar igual haciéndose una polisomnografía, porque también hay que pensar que hay un grupo de pacientes que va a usar CPAP, que es este Sí, sin duda. dispositivo de presión positiva, Que que en es el tratamiento, estándar del tratamiento. estándar del tratamiento. Claro. Claro, Ahora, el problema es que la polisomnografía, para nosotros, yo sé que la opinión odontológica es diferente, pero como lo que nosotros aprendimos es que el CPAP, que es esta presión positiva continua en la vía aérea, es el gold standard del tratamiento y sobre ese se comparan los otros. Pero en realidad lo que hemos ido viendo a través de estos últimos 10 años es que una gran población de pacientes, la mitad, deja de usarlo. Porque es sin duda, incómodo, porque tiene sus inconvenientes. tiene muy Los que mala son graves, efectividad en muchos pacientes. claro. Pero cuando son muy graves y está bien indicado, es maravilloso, Es funciona maravilloso. perfecto. Sobre todo que Pero, tecnológicamente han avanzado mucho también. sí, pero en esa población intermedia, con exámenes entre ni muy buenos ni muy malos, con alguna comorbilidad médica y una vía aérea alterada, en general no resulta. Y ahí es donde lo ideal es hacer una
intervención de la vía aérea odontológica o maxilofacial odontológica, ahí hay que estudiar más en detalle cada paciente. Y en el fondo lo que hacemos es correr hacia adelante, chutear hacia adelante el uso del CPAP, todo lo que se pueda. Ah, sí, Eso es un tratamiento efectivo y mucha gente se logra zafar con usar CPAP, en eso nos ha ido ya. bien, pero para eso necesitamos ser un equipo. Absolutamente. Mira, yo creo que con esto hemos hecho una sinopsis de lo que va a ser tu clase. Van a estar todos muy pendientes. Ha sido fantástico, te agradezco mucho esta oportunidad de tenerte con No, nosotros porque gracias. es lo que necesitamos. Enfatizar el trabajo interdisciplinario, en enfatizar el rol que el odontólogo general, ni siquiera especialista, el odontólogo general que recibe muchísima gente, y por cierto, con mayor razón el especialista, pueda orientar bien a su paciente y eventualmente, como dices tú, con un poligrama que pueda tenerlo con mucha más facilidad, pueda discernir mejor. Eh, de eso se trata esto, de entregar estos tips, estas cosas que hacen la diferencia en la práctica de un profesional y otro. Y por lo tanto, te agradezco mucho. Te vamos a tener el sábado 18, para que tú estés ahí a las 10, pero bueno, va a estar todo envasado, así que no te preocupes. Te agradezco mucho Bueno, nuevamente, pero un gusto tenerte, de entrevistarte, y vamos a estar en contacto sin duda. Te agradezco. muchas gracias, Luis, por esta iniciativa que la verdad, todos estos avances hacen que podamos trabajar más juntos, incluso desde regiones, y eso es importante porque en regiones prácticamente esto no existe y es un apoyo también a nuestros colegas que están bastante más solos en otras latitudes del país. Así es, tienes toda la razón. Y eso es a propósito de la tecnología. Así que gracias a la tecnología.